Este momento es bien especial, esta transición. Quiero que, por favor, la tratemos de entender entre todos, que hagas un ejercicio de análisis y que estés hoy abierto a pensar bastante sobre este momento que se está viviendo en nuestro estudio. Terminamos esa etapa del desierto, la etapa del Éxodo, que fue toda la historia de Moisés, que fue toda la historia de lo que ocurrió, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, todo ese episodio de lo que ocurrió allí, y ahora llegamos, y el elemento divisorio, quiero que den su atención, el elemento que marca la diferenciación, el punto de partida, es el Jordán, el cruce del Jordán. El pasar ese río es lo que marca ese paso, esa diferencia de un momento a otro momento, ese cambio histórico. El nombre Jordán se origina en la expresión Yarat, y la expresión Yarat tiene diferentes acepciones. Significa bajo o bajar a algo, significa apartar, pero casi todas giran en torno de que lo que significa es límite, un límite. Y de hecho, piensen en la época cuando no se puede hacer con GPS, con coordenadas y fotos satelitales, los principales límites, la forma más clara de limitar algo y ponerle frontera a algo, a una nación, a un país, ¿cuál era? Pues los ríos. Entonces el nombre está marcando eso, un límite, el fin de algo y el comienzo de otro algo. Eso es lo que está significando. Ahora, este cruce en el río se parece a otro episodio. El río se queda seco y ellos cruzan en seco. Es un déjà vu, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? ¿Se parece a qué? Se parece a este momento aquí, cuando están cruzando, entonces, el Mar Rojo. Ahora, si hay un evento aquí en el que pasaron en seco por el Mar Rojo, por obra de Dios, y hay un evento aquí muy similar, usted a esta altura de la vida, plenitud y veterano, debe sacar una conclusión. ¿Qué está pasando allí? Perfecto, debe ser que esto entonces es un ciclo marcado con un evento y cerrado con un evento similar. Eso lo saben, y yo los he visto a ustedes detectarlo inclusive en su propia vida. No, es el que me está diciendo, ¿y qué hace por aquí? No, pastor, es que estaba cerrando un ciclo. Uy, oiga. Y la idea es esto, que el conocimiento no sea útil en la vida práctica. Entonces, ahí está, el ciclo que empezó cruzando ese mar en seco, y ahora que termina, se cierra el ciclo de un ciclo completo del trato de Dios con Israel. Ahora, pocas cosas marcan el final real de un ciclo como este elemento que Dios utiliza para marcar el final de este ciclo. Permítame leérselo. Está ahí en Deuteronomios 34. Termina el libro de Deuteronomios en el capítulo 34. O sea, en la historia de Moisés estudiamos Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios de una vez. Este es el último capítulo de la historia que tiene que ver con Moisés y termina así. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, lo enterró, o sea, Dios, en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. O sea, no se sabe dónde fue. Qué bueno, ¿se imagina? Las romerías, las procesiones, los desfiles, el turismo, el alquiler de camellos, las botas, los tours, los cruceros, no, qué negocito. No, el Señor dijo, no, eso, para que no hagan romerías para eso. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió, lo sabemos, 40 y 40, eso lo sabemos también. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Señor, concédenos eso, que como sea nuestra fuerza, sean nuestros días. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Había que llorarlo. Sí, pero sabían que estaba con Dios. Sí, pero había que llorarlo. Era alguien muy valioso, que habíamos creado mucha dependencia de él, y entonces había que llorarlo. Pero entonces viene como el pasar la página y dice el versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, había sido elegido. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces ya, esta es como, señores, la oficialización del pasar la página. Oficialmente estoy diciendo, murió Moisés, lo lloramos, Dios lo enterró, ya lloraba, pase la página, ahora el tema de Josué. Una anotación hay que hacerle a esto, versículo 10. Quiero de todas maneras, sí, ya pasemos a Josué, está diciendo el Señor. Ya mucho tiempo en la biografía de Moisés, pasen a la biografía de Josué, pero déjeme hacerle una aclaración. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Era único. A quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra.
y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a vista de todo Israel. O sea, estoy diciendo, oficialmente les digo, oficialmente finalizado, periodo de Moisés, oficialmente abierto, periodo de Moisés. Una aclaración, ninguno más fue como Moisés. Si hay algo que realmente marca un cambio de época, es la muerte de un sin igual. Cuando se muere alguien que es diferente a todos, cuando se va alguien que uno dice nadie lo podría reemplazar porque nadie es como él, la muerte de un sin igual, como cuando murió el Señor Jesús, partió la historia en dos, es un elemento que definitivamente marca un cambio de época, el final de un ciclo, ¿correcto? Voy a hablarles de eso, de ese cambio de época, de un ciclo comparado con otro, esta noche. Yo creo que el mundo entero está viviendo este ciclo. Creo que la iglesia de Cristo en todo el mundo, el cuerpo de Cristo, está pasando por esta transición. Creo que la iglesia en Latinoamérica está viviendo este momento histórico que les voy a explicar. Creo que la iglesia en Colombia está viviendo ese momento histórico. Creo que nuestra iglesia cuadrangular está viviendo ese momento. Y creo que nosotros, localmente, como Plenitud de Vida, estamos viviendo un cambio de ciclo. Y creo que nosotros, inclusive Dios nos está marcando, entre otras cosas, con la muerte de un sin igual. Marcando el final del ciclo con alguien irrepetible, con esas personas que no vuelvas a encontrar uno ni que se le parezca en el mundo entero. Y ha pasado con nosotros, ¿cierto? Ha pasado con nosotros eso. Entonces está marcado que lo que estamos haciendo es que el Señor nos está llevando. Quiere decir que cuando lleguemos a Apocalipsis tal vez se va a acabar el mundo, ¿verdad? Porque el Señor nos está llevando como históricamente con lo que está pasando. Entonces apurémosle, ¿no? Apurémosle. Porque parece que vamos paralelo al estudio. Para explicar esa comparación, esa Israel del desierto era como la iglesia cristiana del mundo, de América Latina, de Colombia, como nuestra iglesia cuadrangular, de la iglesia que está terminando ese ciclo, si no es que ya terminó, la iglesia evangélica tradicional. Esta predicación va a ser más clara para aquellos que fueron miembros de las iglesias cristianas tradicionales, que fueron cristianos de hermanito, Dios le bendiga, bendicido y en victoria, ¿cierto? Amén, gloria. ¿Quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria. Sí, no sé, ¿a quién le tocó esa etapa? A quien levante la mano, alguien sabe de qué estoy hablando cuando digo eso. Unas consignas que eran normales y uno reaccionaba espontáneamente. ¿Quién vive? Uno decía Cristo de una vez. Y a su nombre, gloria. Y a su gloria, más gloria. Y a su pueblo, victoria. Y hoy media hora y dele usted diciendo cosas. Eran reacciones naturales. Amén, gloria a Dios y todas esas cosas. Esa etapa, los que la vivimos, vamos a entender un poco. También era una etapa parecida a la etapa de Israel en el desierto. Por ejemplo, era una iglesia de recursos limitados. Crecíamos en iglesias que las iglesias eran pobres, pues nunca quedó faltando nada porque Dios proveía como el maná. ¿Se acuerdan que el maná proveía lo del diario? ¿Se podía coger para el otro día? No. Entonces uno siempre estaba al día nomás. Así era la iglesia. Yo vengo de ese periodo, de las iglesias así. Por eso yo no quería ser pastor, porque mis hermanos siempre estaban en el ministerio todos alcanzados a toda hora. Y dije, uy, no, esto a toda hora uno andar así tan cortico. No, qué cosa tan terrible, alcanzado con lo del día, nomás con lo del diario. Ahora, el fin de semana podían coger doble, ¿cierto? Porque el sábado era el día de reposo, entonces el fin de semana podían coger doble maná. Así eran las iglesias. Llegaban a cobrar algo, uy, toca que venga el lunes. Y con lo que entra el fin de semana le pagamos porque el fin de semana entraba otro poquito más. ¿Sí me entienden? Las iglesias eran así, iglesias de recursos escasos. Eso tocaba hacer ayunos, vigilias, para comprar un micrófono. Eso tocaba hacer una teletón completa para comprar cambiarle las cuerdas a la guitarra. Eso era un proceso, hermano. Eso, pedir permiso, tocar en un parque, al alquilar un auditorio. No, ¿cómo le ocurre alquilar un auditorio? Sonido, no, eso los megáfonos, para eso estaban. Y un instrumento, un grupo, no, dele con el acordeón y pandereta venteada, todo el mundo lo que puede hacer. Eso era porque éramos de recursos limitados, no solamente era eso. Las iglesias, al igual que Israel, dice que nunca se les envejeció la ropa. 40 años, ni los zapatos se rompieron, ni la ropa se envejeció. Impresionante. Pero en 40 años, puede que no se haya envejecido. Pero el modelito... Estamos con el modelo de hace 40 años. Había cierto concepto en la iglesia evangélica tradicional de que el hecho de tener una moda antigua era más santo. No sé por qué. Porque de todas maneras ese estilo de ropa, de camisa, de corbata, de vestir, fue una moda en algún tiempo. Pero como fue moda hace tiempo, entonces era más santa que la moda de hoy. Era muy santo en los 70s vestirse como en los 50s.
Era muy santo en los 80s, vestirse como en los 60s y 70s. Y entonces parece que estar como dando esa fe de que la ropa no se envejeció ni el calzado se rompió. Usted quería hacer todo un estudio antropológico, arqueológico incluso, del desarrollo, por ejemplo, de la corbata. Usted iba a la oficina del pastor y detrás de la puerta había una colección de corbatas, de todos los tipos de corbatas que han existido. Habían corbatas tejidas, de terlenca, anchas, angostas, de cuero, de lana, de vidrio, había lo que fuera. Eso había toda la gama, intactas todas, como nuevas. No se envejecía la ropa. A uno no se le envejecía la ropa, tenía un solo traje. Por ejemplo, en la iglesia en que yo crecí, yo era uno de los pocos chicos que tenía traje completo. Entonces uno era paje de todos los matrimonios, así no conociera a los que se casaban. Porque como uno tenía traje, pues le tocaba. ¿Para qué tiene traje? ¿Sí me entiende? Era ese como el entorno. No sé si recuerda, si usted no lo vivió, por lo menos lo vio. Yo creo que usted lo vio en la forma de vestir, en el atuendo. Usted lo veía y decía, esos son cristianos, son cristianas. ¿Por qué? Porque están vestidos como se usaba hace 40 años. Parecía que había algo como sagrado en el hecho de estar, en cuanto a fashion, anacrónicamente. Parecía que había alguna virtud en eso. Yo reconozco que una mujer debe vestirse decentemente sin estar exhibiendo inmoralmente, y un hombre también. Pero era un apego hacia estilos caducos en cuanto a presentación. Y no la estoy juzgando porque ese es mi origen. Estoy hablando de mí mismo, de mi etapa. Diferente a lo que pasa hoy. Ahora vemos las iglesias y no son así. Esa era una etapa que parece como la etapa de Israel en el desierto. Ahora la etapa del Jordán para acá. En el Jordán para acá fue la etapa no solo de Josué, fue la etapa del rey David, fue la etapa del rey Saúl, el rey David, fue la etapa de Salomón. Entonces del Jordán para acá es una etapa muy distinta. Ya la iglesia no es esa iglesia para el diario, o por lo menos no parece, ¿cierto? Usted va a otros países o inclusive en nuestra nación y ve semejantes construcciones tan impresionantes. ¿Qué es esto? ¿Qué centro comercial es? No, es una iglesia. ¡Wow! ¿Cuándo se imaginaría uno algo como eso? Jamás se imaginó que con dificultad uno compraba un encordado de guitarra para cambiarle. Eso tocaba ahorrar para comprar las pepitas de la maraca, para ir entre todos, hacer una colecta. Y ahora plataformas que ascienden, luces, sistemas, una cosa impresionante, multimedia y todas esas cosas. Es otro momento de la iglesia. Yo me atrevería a decir algo. Había un poco más compromiso antes. Perdón, no quiero criticar a nadie. Pero obviamente en esas condiciones el que siguiera estaba comprometido. Porque por gusto nadie lo hacía. Porque es que no daba mucho gusto. Las sillas eran de madera, de tabla. Era una silla larga, donde cabían 3 personas o 30, dependiendo de qué ujier los acomodaba. Y uno ahí en esa tabla, los servicios duraban 3, 4 horas. Yo conocí a un cristiano de lejos porque era por detrás era plano, de tanto estar ahí sentado, ahí en esas sillas. Era otro momento, pero había como más compromiso. Ahora, no estoy diciendo que ahora haya menos compromiso, pero es obvio que esta nueva etapa más cómoda, más holgada, presenta un riesgo, ¿cierto? ¿La Biblia anuncia ese riesgo? ¿En dónde creen que lo anuncia? En Apocalipsis advierte qué pasa con esta iglesia que sale de esa escasez. En Apocalipsis 3:17, el mensaje de la iglesia de la Odisea dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Una iglesia con más opulencia, pero con más escándalos morales. Una iglesia con más recursos, pero con menos integridad, con menos compromiso, ¿cierto? Puede pasar, estoy diciendo. Ese es el cambio, quiero que lo entiendas. Déjame hablar un poquitico de la iglesia de la Odisea, porque creo también que históricamente es el momento que estamos viviendo. Yo creo que también estamos en este Jordán, que es la línea roja, estamos terminando la etapa de la iglesia de Filadelfia y entrando a la 7ª iglesia. Filadelfia es la 6ª iglesia de las 7 iglesias que reciben profecía en Apocalipsis. La 6ª es Filadelfia, la 7ª y la 7ª y última es la Odisea. Y yo personalmente creo que estamos en ese cambio de época, de pasar de la iglesia de Filadelfia a la Odisea. Filadelfia viene de filios, que significa amor o afecto, y delfos, que significa hermano.
Es la iglesia del amor de los hermanos, de la fraternidad, el hermanito, hermanito. Dios les bendiga, hermanito, hermanito Ricardo, hermanito Juan, hermanito como en Walt Disney, ¿no? Hermano lobo, hermano oso, hermano zorro, sí. Entonces, ese era, no, en serio, así éramos. Entonces era, nadie sabía el nombre de nadie, todos eran hermanos, todo el mundo. Y todo era un proceso totalmente interno, todo era hacia adentro. Toda la atención era las relaciones entre hermanos, lo interno. Si hacíamos un evento era una convención para los de adentro. Si hacíamos una campaña era para que algunos de los que están afuera se vinieran para adentro. Y hacíamos congresos para analizar. Y durábamos semanas discutiendo leyes y normas y estatutos que regían a ¿quiénes? A los de adentro nomás. Eso eran 3 años peleando entre todos, 100 pastores discutiendo de qué color debían ser las credenciales. Es impresionante. Cosas como esa. Cómo debía ser, cuáles son las normas para dirigir un coro, una alabanza, cuál debía ser los requisitos para los músicos. Todo interno, todo hacia adentro, todo hacia adentro. Lo único que la gente percibía de nosotros era el ruido de tener una iglesia al lado, la bulla, y entonces ponían las quejas, pero nada más afectaba sino el ruido. Todo era, la iglesia de Filadelfia era todo basado en lo interno. ¿Qué estatutos tiene? ¿Qué rangos tienes? ¿Qué nombres tienen? En este las llaman ujieres, en este las llaman protocolos, en este las llaman servidores, en este las llaman líderes. Todo interno. Nada de eso afectaba a los vecinos, ni a la ciudad, ni a la comunidad, ni al país, ni nada. Eso era para nosotros nomás. Ese era nuestro estilo de ser. Ese estilo finaliza. Y viene el estilo de la Odisea. La Odisea, el término griego es Laodiqué. ¿Cómo es la iglesia de la Odisea o qué significa ese nombre de Laodiqué? Para que tenga una idea, estos son de esas bobadas que yo hago con frecuencia, pero que tienen un valor pedagógico, que la ayudan a uno a entender, ¿cierto? Es una bobada, pero ayuda a entender. Para que sepa qué tipo de iglesia es la Odisea o la iglesia de Laodiqué, es una iglesia más o menos tipo preocupada por el like. La iglesia de las redes sociales, la iglesia preocupada por la aceptación, la iglesia preocupada por caer bien, ¿correcto? Pero eso simplemente lo hice ahí como para que tengan un enfoque. Y cuando piensen en la Odisea, yo sé que la primera vez que le digan la Odisea, usted sabe qué tipo de iglesia es. Ahora, Laodiqué realmente lo que significa es Laos, pueblo, y diqué significa ley, norma, dictar, imponer. Entonces la iglesia de la Odisea es la iglesia que ya no está ocupada en los asuntos internos, sino es una iglesia que tiene algo que decirle o tiene relación con ¿quién? Con la comunidad, con el pueblo. Ahora esa relación puede tener 2 aspectos, uno positivo y uno negativo. ¿Cuál es el aspecto negativo? El aspecto negativo es que puede ser la Odisea. Ambas razones son válidas, quiero que las entienda. La Odisea es el tipo de iglesia, Laodiqué, que hace lo que la gente le dice. La iglesia se le tiene, ¿sí? La iglesia que hace todo a gusto de la gente, para que la gente venga, para que estemos llenos, para que haya números, para que vengan muchos. No le diga eso, maestro. No les digas que vinieron por el pan que les diste ayer, porque entonces se van. Y Jesús le dijo, pues tranquilo, váyase con ellos. La iglesia, esa es la parte negativa. La iglesia que quiere hacer, la iglesia que hace todo a gusto de la gente para que la gente venga. Entonces, pueblo y decir. Entonces la iglesia que hace lo que le dice el pueblo. Esa es la iglesia, el lado oscuro de la Odisea. ¿Cuál es el lado positivo de la Odisea? En pueblo y decir. La iglesia que le dice a la comunidad lo que debe hacer. ¿Sí entiende la gran diferencia? Lado negativo de la iglesia de la Odisea. Lado, pueblos, diqué, dictar o decir o reglamentar. Entonces, ¿qué es esta iglesia? Puede ser una de dos y pueden estar creciendo simultáneamente en esta etapa que estamos empezando. Pueden estar creciendo en la iglesia en Latinoamérica, en Colombia, no sé si en plenitud, y en el mundo, las 2 caras de la Odisea. Por un lado, una iglesia a gusto de la gente, a la medida de la gente. Ellos quieren ser gays y casarse, vengan, los casamos, los ordenamos. Imagínate, a unos desordenados, vengan, los ordenamos. O la iglesia
que no hace lo que le dice al pueblo, sino a la iglesia que le dice al pueblo lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que a Dios le agrada o lo que a Dios no le agrada. Y la iglesia que tiene ese compromiso ahora, no de tomar decisiones internas, no nos vamos a reunir a decidir si las credenciales son rojas o azules o verdes, o si vamos a llamar habilitado o laico. Tuve unas discusiones muy largas para saber si la primer credencial que le damos a un ministro se llamaba obrero habilitado o predicador laico. Decidimos, después de varios años de discutir eso, que mejor no le diéramos. O sea, fue como más falta. ¿Y si mejor la pateo? Sí, o sea, ya la discusión nos cansó. ¿Y en qué cambiaba eso como al pueblo? En nada, no. Esta iglesia es una iglesia que tiene dos opciones. O se amolda a lo que la gente le dice, o le dice a la gente lo que es correcto. Pero ya no es una iglesia de puertas para adentro. No es una iglesia que puede que nuestros vecinos no nos oigan. Puede que no los trasnochemos con nuestro ruido. Pero les hacemos entender cuáles son nuestros valores y nuestros pensamientos y lo que nosotros creemos y pensamos. ¿Recuerdan el 10 de agosto del año pasado? Era la iglesia diciéndole a la gente, nosotros pensamos así. No le estoy diciendo que usted tiene que pensar así. Le estoy diciendo cómo pensamos nosotros. Y le estoy diciendo que no va a dejar que me imponga a mí su manera de pensar. Eso es ¿qué iglesia? Eso se llama la Odisea. Una iglesia que le dice al pueblo lo que es la ley de Dios o no es la ley. Eso le pasó a Israel. Pasó de esta etapa de solo asuntos internos. En el desierto era solamente leyes para ellos. Todos los mandamientos, ¿para quién eran? ¿Para los cananeos, fereceos, jebuseos? No, eran para solo Israel. Entonces todo el asunto era doméstico, era para ellos. Pero una vez cruzaron el Jordán, el asunto era ahora imponer un estilo de vida a los amorreos, a los jebuseos, a los fereceos, a toda esa gente. Tremendo. Mira, en esta etapa, con relación al temor de Dios, era la etapa en que se estaba consolidando un pueblo, y entonces todo esto es para que la gente, el pueblo le tema a Dios. Todo lo que pasa en el desierto es para que la gente tuviera temor de Dios, ¿correcto? Pero después de cruzar el Jordán, ahora todo lo que ocurre es para que la gente le tenga temor a Dios y al pueblo de Dios. La primera parte de la iglesia cristiana en Latinoamérica, en Colombia y nosotros en plenitud, era para que nosotros aprendiéramos a temerle a Dios. Pero la siguiente etapa es la etapa en que la gente va a empezar a tenerle temor a Dios y al pueblo que le sirve a ese Dios. Y es una etapa distinta. Yo estoy cuestionándome mucho. Es una etapa que vale la pena pensar. Esta es una predicación más que todo para líderes y pastores, pero yo creo que aquí debo tener por lo menos 100 pastores, si el Señor ha respondido mi oración. Lo más seguro es que los tengo. Y entonces llega este momento que llegamos al Jordán, y en el Jordán solamente hay 3 tipos de líderes que salieron de Egipto. De resto todos murieron en el desierto y solo quedaron 3 vivos. En ese momento antes, al final. Bueno, ya ni vivos. Hay 3 decisiones a tomar, 3 pasos a dar. Hay un líder tipo Moisés. Ese líder tipo Moisés, en un momento como este, el momento histórico que estamos viviendo, el líder tipo Moisés tiene que dar un paso. ¿Cuál es la contribución del líder tipo Moisés? Dar un paso atrás y morirse, por favor. Ese líder que definitivamente fue hecho para el desierto. Él lo del desierto lo entiende, lo maneja. Lo del río ni lo entiende muy bien, ¿cierto? Tengo un trauma porque es que de niño me echaron a un río con una canasta. Entonces yo eso, lo del río, eso a mí no va conmigo. Sí, entonces yo allá adelante van a pasar unas cosas. Yo como que terminé, lo mío era como llegar hasta aquí. Y entonces, ¿sabes qué? Doy un paso atrás y muero. ¿Para qué? Para no estorbar al siguiente tipo de líder. El siguiente tipo de líder es el tipo Josué, que por favor debe dar un paso adelante y cruzar el Jordán. Es el líder que está fundamentado en la vieja escuela. Aquí muchos me dijeron que eran de la vieja escuela. Ahí lo formaron, pero que ya no va a hacer las cosas como se hacían en la vieja escuela. Ahí fue fundamentado, aprendió a tener temor de Dios, pero ahora dar un paso adelante y pasar el Jordán y a ponerse en otro modo, en modo conquista, en modo poseer, en modo reino. Hay otro tipo de líder. ¿Cuál fue el otro que subsistió? Caleb. La mayoría del tiempo yo he creído que yo soy ese tipo de líder. El aporte de ese líder tipo Caleb, que fue formado en la vieja escuela, que le toca pasar al otro lado más a las malas que a las buenas,
pero que le cuesta trabajo esas cosas nuevas que vienen. Él como que esas cosas como que no, como le cuesta trabajo eso de que vamos a tener una alabanza con el cover y la música de Despacito y todo. Yo como que no, hombre, por Dios. Y cuán grande es Él y cuán gloriosa es la mañana y himnos de fe y alabanza, porque todas las cosas que pasan ahora, esos métodos diferentes, cosas que uno como que a uno le cuesta. Yo dejé de Espolit, disfrutaba mucho ir a Espolit y encontrarme con grandes siervos del Señor allá. Y después me costaba trabajo llegar y ver un stand de un ministerio y esos muchachos estaban tatuados, las uñas, los ojos por dentro, los dientes por detrás. O sea, eso, hermano, eran grafitis con patas, esos hermanitos y hermanas. Y entonces uno llegaba allá y entonces, ¿qué? Pues siervo, ¿qué tal? Y yo, de todas maneras, yo aseguraba el celular. No, y era el reverendo no sé quién. No estoy diciendo que eso esté mal, estoy diciendo que a mí me quedaba grande entender eso. Es que estaba promoviendo un retiro para mande sus hijas. Ya le digo a quién le voy a mandar más bien. No estoy diciendo que no sea mal, yo no sé qué planes tiene Dios, es otro mover, es otro momento. Y yo de ver todas estas cosas que vienen, yo quería ser el líder tipo Caleb y dar un paso al costado. Yo no puedo quedarme en el mundo pasado, porque ya terminó. Tengo que pasar al otro lado, pero como hacerla como Caleb. Caleb le dijo a Josué, le dijo, mire hermano, ¿se acuerda cuando vimos los gigantes aquí por el lado de Cades Bernea? Ahora estamos entrando por el lado de acá. ¿Yo puedo pedir un pedazo para mí? Sí, pida. Yo quiero allá donde vimos los gigantes. Yo estoy ardido con eso. Es que yo, 40 años, yo estoy entero. Tengo 85, pero estoy listo, mano. Eso es, suélteme. Yo 40 años hollándome con el gigante, mano. Déjenmelos, que yo me encargo. Deme mi pedacito. Siempre he creído que esa era mi aporte. Mi aporte era decir, yo me voy a dedicar a lo mío, como hizo Caleb. Si me llaman, me necesita, ojalá no me necesiten. Voy a estar dedicado a mi montañita. Y me dediqué a mi montañita, y la montañita ha terminado siendo, fuera de mi propósito, una iglesia de reino, una iglesia de conquista, una iglesia que repercute, una iglesia que le dice al pueblo qué está bien y qué está mal. Y entonces parece ser que ese plan tan cómodo de jubilación temprana ha sido cambiado por el plan de que toca pasar al otro lado, ponerle el pecho a las circunstancias y guerrear y conquistar y establecer el reino. Y no solo a mí, usted tiene que ubicarse también. Es difícil, yo lo entiendo. Usted no imagina para mí lo difícil que son estos momentos. Eso de que los jóvenes quieren hacer otras cosas y que quieren participar de esto y que yo no me hallo. Pero toca tener la altura. A Josué también le costaba trabajo, me imagino. ¿Usted cree que ellos, sabe cómo caminaban en el desierto? ¿Cómo se guiaban en el desierto? ¿Alguien recuerda? ¿Tenían que decidir para dónde vamos? Todas las mañanas se levantaban y decían, ¿qué vamos a hacer hoy? Y el otro le decía, conquistar el mundo. No. ¿Qué le decía? No era Pinky Cerebro. Caminar detrás de la nube. Si la nube paraba. Si la nube se movía. Si cruzaba. Para donde fuera la nube, uno iba. Ahora, en semejante desierto, era lógico uno ir buscando la sombrita, ¿sí o no? Yo lo veo lógico. Ahora, haga eso 40 años. ¿Usted cree que a los 40 años de estar haciendo eso uno tiene que pensarlo para hacerlo? La gente lo hacía automáticamente, ¿cierto? Yo creo que las carpas se desarmaban solas y se plantaban, se corría la nube y las carpas se recogían y... Sí, o sea, ya, todo el mundo se movía solo, ya era obvio, uno como que se iba moviendo sin darse cuenta, la conversación aquí, ya, era algo automático. Y hasta donde leo, en Números 34 viene, poquito antes de que muriera Moisés, dice que la nube vino, esa nube en particular, más adelante aparecen varias manifestaciones de Dios en su templo en forma de nube, pero esta nube que andaba con ellos y los guiaba, esa nube vino y se metió al tabernáculo, se metió. Y según lo que veo en la Biblia, no volvió a salir, hermano. Ahora usted lleva 40 años a la pata de una nube. Y todo lo que usted hace es caminar a la pata de una nube.
Y cuando llega el momento más crítico, que es, por fin llegamos, ahora hay que cruzar, ahora viene la parte más delicada. O sea, se le murió el profesor de aviación cuando iba a aterrizar. ¿Te imaginas? La nube se metió y no volvió a salir. Y entonces Josué queda a este lado. Y entonces, bueno, ¿y ahora para dónde cogemos? Todo el mundo. ¿Sí me entiende? Así éramos nosotros. Todo era pidiendo dirección celestial para acá. ¿Qué camisa me pongo? Vamos a orar. Una señal, Señor, Padre Santo. Todo era señales y todo era una señal celestial, como una nube. Todo era señales celestiales. Y de pronto nos toca ahorita enfrentar otra nueva forma. La forma que le dijo Dios a Josué. Cuando están ellos diciendo, ¿y ahora para dónde cogemos? No hay nube. Hasta aquí llegamos, hermano. Porque yo aquí ya. Josué 1:8 le dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que. ¿Quién iba adelante en el desierto? Jehová. ¿Y el pueblo? Detrás. ¿Qué le está diciendo Dios aquí? Le está diciendo a Josué, cambiamos de orden. Ahora usted va adelante. Y donde usted vaya, yo voy con usted. Eso es bueno, pero cuando uno está acostumbrado a caminar detrás, yo hubiera dicho no, y una nubecita chiquita al menos, un humito, no le damos un humito, una cosa, unas señales de humo, algo, ¿sí? Dios le está diciendo, cambiemos de orden. Y entonces Josué le dice, sí, y la nube, y entonces le dice, mire la nube. Este libro de la ley le va a decir para dónde coger. No voy a buscar una señal celestial. Ay, pastor, póngame las manos, ore por mí. ¿Será Rosa o será María? ¿O Pedro? No. Hoy ya no, no es la señal celestial. Mire la nube, esta es su nube. Ahí está, para dónde debe coger, en cada circunstancia. Y usted decida y camine. Y donde usted decida ir, Dios le dice, vaya tranquilo, que yo voy detrás suyo. ¡Wow! Pero es difícil, ¿me van a entender? Es otro momento y yo quiero que usted se ubique que estamos viviendo otro momento, porque todavía hay unos que quieren todavía vivir en la etapa del desierto. Así como en el desierto había unos que querían la etapa anterior que era Egipto, hay unos aquí a este lado del Jordán todavía queriendo vivir como en la etapa del desierto. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive? Hay muchos queriendo vivir allá, hermanito, en la etapa del desierto, que fue hermosa, pero que terminó. Cambios difíciles de asimilar. En la etapa del desierto, mire, ahí ponían el arca de la alianza del tabernáculo. 3 tribus, todas las tribus alrededor. Había un orden específico, mire, para acomodarse. ¿Para qué? ¿Por qué se acomodan así? Cuénteme. Para cuidar el templo, el tabernáculo, para que nadie entrara al tabernáculo, para que el mundo no se metiera a la iglesia. Había que cuidar la iglesia, que el mundo no se le metiera a la iglesia. Había que parar un ujier en la puerta con una medida para medir la falda de las niñas, para que no alguna entre con una moda del mundo a la iglesia y con la música del mundo y con el estilo. Hay que cuidar que el mundo no se nos meta a la iglesia. Y estaba bien, y así era, y así se hacían las cosas. Había que cuidar a Dios. Y viene la etapa de Josué. Y Josué dice, no, vamos a hacer una cosa, que Dios nos cuida a nosotros, más bien. Y tiene lógica. Entonces, ¿sabes qué hace? En vez de poner el arca en la mitad, para que nada lo toque, para que el mundo no se le meta a la iglesia, Josué dice, no, mande el arca adelante. Cojan los levitas, vamos a cruzar el Jordán. Metamos a los levitas primero. Si se va el agua, se lleva el arca. Ese no es como el derecho, ¿cierto? Ahoguemos nosotros y cuidamos que el arca no, pero es que el poderoso es Dios. Y mandó a poner a los levitas, bueno, lo que hizo, los mandó a poner que fueran los primeros que se metieran al agua. Y la pastora me hizo entender algo que me sorprendió. Ninguno de ellos sabía nadar, ninguno de ellos, claro. Estaban en arena todo el tiempo, ellos sabían escarbar, pero nadar no sabían. Ninguno sabía nadar. Los que habían estado allá en el valle, en el territorio de Gosén, que había el mar Mediterráneo y el río Nilo, esos algunos nadarían. Pero estos nacieron en la arena y nunca han visto un charco.
Primera vez que veían un río era para que se metieran y con una cosa pesada en el hombro. Y les tocó meter los pies al agua para que se trancara el agua. ¿Y sabes qué hizo Josué? Le dijo, vayan hasta la mitad y se quedan ahí hasta que pasemos todos. ¡Ah, riñones! ¡Ah! Ese Josué no era ningún bobo. Ahí dejamos a Dios en la mitad. No vamos a cuidar a Dios, vamos que Dios nos va a cuidar a nosotros. Ya en este momento no es, cuidemos que el mundo no nos meta a la iglesia. No, esa es otra etapa. Esta etapa es, le advierto mundo, la iglesia se le va a meter. ¿Está entendiendo? Y Cristo explicó eso. En Mateo 16, 18, la segunda parte dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿La puerta es la que se mueve? ¿O las puertas son fijas? Si las puertas no prevalecerán contra la iglesia, ¿quién es la que está tratando de meter? Es la iglesia la que está tratando de meter. ¿Y a dónde? Perdóneme. ¿Al infierno? ¿Qué hace la iglesia tratando de meterse al infierno? Pues pasamos una etapa mirando que el mundo no nos metiera y ahora llegamos a la etapa en que le advertimos al mundo, la iglesia se le va a meter. La iglesia se le va a meter en los deportes, en la cultura, en el arte, en la ciencia, en los negocios, en la economía, en la administración, en el gobierno. La iglesia se le va a meter mundo, les advierto, y ninguna puerta va a atajar a la iglesia. Estamos en otra etapa. Ya nuestra preocupación no es que el mundo se nos meta. La preocupación debe ser para el mundo porque la iglesia se le va a meter al mundo. Es otro momento y quiero que tú hagas esa maduración. Ahora, a los de vieja guardia nos cuesta mucho. Detalles como este de la cinta roja. ¿Qué es? Josué mandó a Jericó, que es al otro lado del Jordán, 2 espías. Como que el pastor, vayan 2 muchachos a esta misión. Yo le dije, ay pastor, sí vamos, hacemos a la ciudad y hacemos el mandado. Ay, pero se nos coge la noche. Pastor, ¿cómo es la dirección de la iglesia? Pastor, una dirección de un hermano, una hermanita donde nos refugiemos. ¿Dónde se escondieron? En donde rada la ramera. ¿Qué tal estos hermanitos? ¿Por qué no se escondieron donde la pastora? Porque si se esconden donde la pastora no puede decir mentiras. Y cuando lleguen los soldados le dicen, bueno, aquí habían 2 hombres escondidos, ¿la pastora qué hace? Sí, ahí están en la terraza. ¿No quiere no puede decir mentiras? En cambio esta, es buena para decir mentiras. Tenía una ventana y una canasta por donde bajaba señores cada rato. Eso tenía un ascensor, eso tenía todo, tenía la escaleta arriba. ¿Los encaletó o no los encaletó? ¿Esa era la que necesitamos o no? Pero ellos se metieron en pecado, estuvieron ahí fornicando, pecando. No, ellos cumplieron la misión y estuvieron ahí sin contaminarse. Y entonces esta nueva etapa en la que uno toda la vida aprendiendo a no juntarse con la chusma, con los mundanos no se habla. ¿Usted qué hace hablando? Y ahora resulta que nos escondemos y nos asociamos y trabajamos junto con gente yo iba a decir de dudosa reputación. ¿Qué dudosa? Segura reputación. Todo el mundo sabe a qué se dedica. Y está ahí. Y resulta que ellos no se convirtieron a ella, ellos no se volvieron unos corruptos prostituidos, no. Ella se volvió al pueblo de Israel. Ella es bisabuela de David. Y es de la línea genealógica del Señor Jesucristo. Así que suavecito, de todas maneras, con Rahab. Está mentando la mamá al Señor usted. Váyase suave. Esto cuesta. Para la gente de mi época, esta relación. ¿Y qué hace ese hermanito tan sagrado jugando fútbol con ese otro tan tatuado, tan feo? Pues este hermanito no se va a volver como el otro, pero posiblemente el otro sí se va a volver como el hermanito. Tal vez no se le borren los tatuajes, pero se los tapa. Bueno, pero ese tipo de asociaciones que antes nos escandalizaban a los de la Dios le bendiga, bendición y en victoria, y nos rasgamos las vestiduras. No, eso es untarse, es un mundanalizar. Hoy en día toca que personas que no se contaminan en ese tipo de asociaciones terminan arrancando del mundo esas personas, arrancando de las ciudades de perdición como Jericó y estableciéndolas en el reino de los cielos como personas trascendentales e importantes. Es otro momento. Despiértate. Es otra época. Todo era seguro. 38 años dieron vueltas. Todo era lo mismo. Volvían y pasaban. En cierta época del año volvían a pasar por el mismo. Vea, mija, el zapato que le ha perdido. Que usted dijo que la vecina se lo ha robado. ¿Se acuerda? Que la apedreamos. ¡Ay! Cójalo y usted dejaba y volvía a encontrar lo que dejó el año pasado. Usted sabía que en enero era el campamento.
Y usted se ponía fiel con Dios y entraba a la universidad. Y entrando a la universidad volvía y como que se descuidaba. Pero en Semana Santa habían campañas y usted volvía y se avivaba. Y volvía, entonces se descuadraba un poquitico espiritualmente, pero sabía que en los previos finales, en junio, tocaba ponerse juicioso, ¿no? Y fuera de eso había campañas en la iglesia, y el culto de Navidad, todo era tan igualito, todo funcionaba, todo era igual. El mismo himnario, las mismas canciones, la misma ropa. Todo era tan repetitivo y funcionaba, y de pronto dejó de funcionar. La gente no va a los campamentos, las campañas no funcionan. ¡Qué susto! La época repetitiva terminó y nos toca ahorita una época en que cada reto requiere una estrategia diferente. Cada cosa es algo diferente para hacer. Lo que hicimos el año pasado y funcionó, tal vez este año no funcione y toca hacer otra cosa distinta. Dios mío, es impresionante. Es exigente, necesitamos otro tipo de líder, capaz de ser estratégico, capaz de enfrentar ahorita retos lineales. No dieron vueltas en Canaán, fueron derechito. ¿Sabes qué dice el Señor después de que conquistaron, cayeron los muros de Jericó? ¿Sabe qué dice una frase que es la clave de todo el libro de Josué? Dice, y cada uno avanzó derecho hacia adelante. Dice, cada uno derecho hacia adelante. ¿Cómo se avanzaba en Israel, en el desierto? Dando vueltas. Ahora ya no. Ahora es cada uno derecho. Y esto es, para adelante es para allá. Necesitamos cristianos y líderes tipo Josué. Dios se ha encargado de que los tipos Moisés, únicos e irrepetibles, den un paso atrás. Hace un par de años se fue mi pastor. Para lo que le hubiera tocado ver hoy en día, ay, mejor, pobrecito. Yo que se supone que soy amplio, me toca ver cosas fuertes. Yo les conté, yo soy de los himnarios de fe de alabanza, de la música sacra. Y voy con un pastor en su camioneta y mete un CD y pone un grupo una canción ahí como medio rara que decía, me gusta esa morena cuando mueve su cadera, cuando alaba al Señor. Yo me limpiaba en el hotel los oídos, pedí perdón, Padre, esto no puede ser, me sentí contento. Yo personalmente le digo, yo con gusto daría el paso hacia atrás y me muero. Y le digo, Señor, ya, los traje hasta esta orilla, páselos. De hecho, pensé que me iba a hacer el vivo y decir, no, esto es lo mío, me dedico a lo mío. Si me necesitan, me llaman, ojalá no me necesiten. Pero le tengo una mala noticia a usted y para mí. Dios nos escogió para pasar al otro lado. Para hacer la iglesia que se necesita en este tiempo, no la que necesitaba hace 30 o 40 años. La iglesia que Dios necesita hoy y ahora. Una iglesia que conquista. Una iglesia que no vamos a caer, y ayúdeme a hacer la iglesia del lado oscuro de la Odisea, que hace lo que la gente le pide. Cultos a la carta. No, señor. Sino la iglesia que le dice a la gente qué está bien y está mal. Si hacen caso no es problema de ellos, pero les dijimos. No les dijimos. Dijimos cuál es la ley, qué es lo correcto. No la iglesia que legisla de aquí para adentro. ¡Ay! Logramos cambiar aquel decreto. Ahora las danzarinas pueden usar velo rosado. ¡Wow! ¡Qué avance! No, logramos cambiar esa ley. Algún día nos quitamos la bofetada de la cara de que mi bandera de mi Bucaramanga fue tirada al piso y puesta otra bandera. No sé cómo. A mí me ocurre un par de ideas, Boanerges, incluyen fuego de cielo y volcanes y todo, pero parece que no es la que Dios quiere. Sería mi favorita. Pero no es una iglesia que legisla para adentro, es una iglesia que le dice al pueblo, que repercute en la comunidad. No es la iglesia del campeonato interno. Solo cristianos, si no es cristianos, no los podemos recibir. Y solo puede poner jugadores cristianos y se agarran a trompadas en todos los partidos. Trompada santa. El evangelio muscular a plenitud. No, deportistas triunfando allá en las Olimpiadas, en los torneos mundiales. Artistas en la televisión, en los medios. Empresarios gobernando.
Ir más allá de la librería de la iglesia y la cafetería de la iglesia. No, existe más mundo afuera de la iglesia. Hay empresas que dominar, que gobernar. Dios está buscando gente preparada para este momento y esta hora. ¿Lo dejé preocupado? Yo estaba preocupado. Porque ¿quién va a tener un corazón como el de Josué? Lo vamos a estar estudiando un par de días. Pero me dio tranquilidad una cosa, que no soy yo quien lo voy a liderar. Hay un mejor y verdadero Josué, que va a establecer su reino, que va a poner su trono, y no solo va a establecer su reino, va a poner su trono, sino que se va a sentar sobre ese trono. Y el mejor y verdadero Josué. Josué es el mismo nombre Yeshua, es el mismo nombre Jesús, y empezó su ministerio en el Jordán. Un Yeshua que empezó su ministerio en el Jordán. ¿Les suena conocido? Mi Yeshua empezó su ministerio en el Jordán también. Y Él es el que nos dirige. Y Él es el que nos implantará. Y aquí estoy, Señor, para las que sean y para lo que toque. Y si usted está de acuerdo conmigo, de que aquí estamos para que nuestro Señor y Rey, el Señor Jesucristo, nos diga para dónde vamos, qué hacemos y hacia dónde nos quiere llevar. Si está de acuerdo con eso, póngase de pie en el lugar donde está, por favor, y dígale al Señor con sus propias palabras: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Dile: Señor, no me dejes a este lado del desierto. Díselo. Si tú fueras una persona tipo Moisés, aferrada al legalismo, a la norma, tu mejor aporte sería dar un paso atrás y morirte. Si eres una persona tipo Caleb, que tienes una agenda propia que no coincide con la agenda del pueblo, sino una agenda personal, da un paso al costado y haz espacio. Pero si decides estar a la altura del reto que Dios nos hace hoy, dile: Señor, yo quiero ser el pueblo que tú preparaste para este momento y hora. Y cada cosa que has vivido, escúchame, cada cosa que te ha pasado, buena y mala en la vida, tenía como propósito prepararte para el reto que Dios ha puesto delante de ti. Tenemos que ser la Odisea, no podemos devolvernos ni a Egipto ni al desierto, pero podemos ser el lado positivo de la Odisea. La iglesia que no va a creer que porque ya no depende del maná del día, sino que tiene provisión de Dios, entonces es una iglesia que no tiene necesidad y es desventurada, ciega, inmoral, perversa, con corrupción. No, una iglesia santa, perfecta, haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Dile al Señor con palabras tuyas: dile: Señor, aquí estoy. Dile: cuenta conmigo. Dile: Señor, involúcrame. Dile: Señor, enlístame. Dile: Señor, empújame. Dile: Señor, amárrame, llévame. Respóndele al llamado que Él te hace de alguna forma. Y mientras tú le respondes al llamado, el Señor te dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas.